Vamos a la palabra. Primero de Juan 5:20. Vamos a ver aspectos de por qué y cómo este evangelio de Jesucristo madura. Qué maravilloso. Quien se expone al evangelio, esta verdad lo lleva a la madurez. Y madurez es indispensable. ¿Por qué? Pues porque madurez es expresión, es una medida de la expresión de la vida de Cristo. Es importantísimo. O sea, yo sigo diciendo, ¿no? Hay quienes siguen duro y duro y duro. No es necesario, ya eres maduro, ya tienes todo. Y esos que lo dicen no manifiestan absoluta y mente nada. Eso es lo más chistoso. No manifiesta nada, al contrario, y ya al contrario, ¿no? Al contrario, manifiestan otras cosas. Que cuando uno sabe y uno se da cuenta, dice uno, ¡ay, Dios santo! Y ese es el completo, y ese es el pleno, y ese es el que no le falta nada. Pues que pague sus deudas, que le pague a la gente que le debe. Que no se haga loco, que sea honesto, que viva bien. O sea, esto no es un rollo. Esto es la vida de Cristo. A mí se me ha hecho tan sencillo y tan claro. Gracias, Pati. Yo también extrañé a toda la familia de ABN, Agua Viva para las Naciones. Sí, como no, son maravillosos. Son mi familia, son mis cuates, son mis hermanos. Somos. Nos la pasamos súper bien. Entonces, es que esto no es un rollo, chicos. Esto no es un rollo que se queda allí, que a ver quién se llena más, y a ver. Esto no es un asunto de estudiosos. El Padre no quería tener estudiosos en la tierra. El Padre quería tener hijos como Él, manifestándolo a Él. El Padre quería llenarlo todo de Él mismo. Eso es lo que el Padre quería. El Padre quería ver su manifestación. Él quería ver el fruto de su imagen, que es su Hijo a través de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Eso es. Todos los demás, todos nuestros berrinches, enojos y cosas, eso es cuenta de nosotros. Eso es por inmadurez. Inmadurez. Y le puedo decir como sea, es inmadurez. Entonces, importantísimo madurar este evangelio. Vean este pasaje extraordinario. 1 de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿verdad? Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¡Wow! Pon allí. Regla número 1. ¿Es el Hijo de Dios? Ve qué maravilloso. Es el Hijo de Dios el que nos ha dado entendimiento. Maravilloso. Es el Hijo de Dios que nos ha sido dado. Fíjense qué maravilloso. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Entonces, si tú tienes al Hijo de Dios dentro, escribe allí, tienes al Maestro. Amén. Tienes al Maestro. Tienes que acostumbrarte que en esta nueva realidad en Cristo, la enseñanza es interna. Esto nunca lo debemos olvidar. Y esto tiene una explicación. El nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice que una de las características del nuevo pacto es que nadie necesitará que otro le enseñe, sino todos seremos enseñados por Dios? Nadie enseñará a su hermano, sino todos seremos enseñados por Dios. Eso es extraordinario. ¿Eso qué significa? ¿Que no necesitamos maestros? No. Eso significa que nuestra realidad espiritual, o sea, tu realidad espiritual identifica las palabras de Dios. Amén. ¿Me escucharon? Las palabras de Dios. O sea, identifica las palabras de Dios, no identifica los chistes, no identifica todo eso, identifica que las palabras de Dios. Entonces, se edifica en esas palabras que identifica del Padre, porque esas palabras que identifica del Padre son de su misma naturaleza y es su nutriente. Amén. Entonces, por eso es que realmente tú, aunque ahorita estemos aquí meditando y tú estés aquí conmigo compartiendo este tiempo, realmente lo que a ti te va a edificar no es lo que diga el pastor Jorge, ¿verdad? Lo que te va a edificar es lo que tu espíritu identifica de la verdad de Dios que está siendo impartida. Eso es maravilloso. Entonces, al final, todos somos enseñados por Dios. Eso es bueno entenderlo, porque entonces le damos toda la gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, eso lo hubiéramos entendido hace 20, 30 años, ¿se acuerdan? Cuando nos rendíamos a los ministerios, a las personas, por no saber, ¿no? Y le dábamos mucha gloria al hombre, ¿no?
porque me había dado luz, porque es que, pastor, usted me dio luz, es que usted cuando dijo esto yo lo entendí. Entonces, y de repente pasábamos la línea y entonces ya de plano nosotros creíamos que era la persona. Gracias a Dios porque el Señor nos ayuda a entender que es Dios y todos somos enseñados por Él. Dice Araceli, pastora Araceli, el mismo Espíritu da testimonio de la verdad que se expresa en los hijos. Exacto, no hay falla. Pon allí, aquí en esta realidad no hay falla. ¿Sabes por qué no hay falla? Porque adentro, además, ¿ya vieron la palabrita que se repite en este versículo varias veces? Pon allí, adentro tienes al verdadero. De mí no va a estar hablando. No, te lo prometo. No voy a decir todo lo que me contaste, Araceli, allá en Tampico. Miren, en este pasaje del versículo, en este 1 Juan 5:20, se repite muchas veces la palabra verdadero. No hay falla. Fíjense qué maravilloso. Cuando el Hijo de Dios nos es dado a nosotros, Él nos da a conocer, fíjense, al que es verdadero. Ojo, escribe esto. Él se enseña a sí mismo. Lo vuelvo a repetir. Él se enseña a sí mismo. ¿Ven qué extraordinario? Él se enseña a sí mismo. O sea, te fue dado el Señor, y ahorita vamos a ver, es increíble cómo lo entendió, ¿verdad? El apóstol Juan, cómo el Señor le revela lo que Él hace dentro de nosotros. O sea, Él se nos dio para que Él mismo se nos muestre. O sea, Él se enseña a sí mismo dentro de nosotros. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es importante, ¿ya vieron? No hay falla. Estar en Cristo, y claro, por eso, pero fíjense, estar en Cristo es estar en el verdadero, en la verdad. Qué maravilloso. Él se enseña a sí mismo. Él es la verdad. ¿Se acuerdan que dijo? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie, ninguno de nosotros pudiéramos conocerlo a Él si Él no se nos revela. Entonces dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¡Qué extraordinario!, ¿no? O sea, aclara Juan que cuando está diciendo quién es, o sea, si alguien preguntara, ¿y quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Ven qué hermoso? Por eso, como estamos en Cristo, Él es el verdadero, Él nos muestra a sí mismo, porque Él es la verdad. Sucede algo también. Empezamos a distinguir lo que es falso. Es importantísimo que tú comprendas y crezcas en entender lo que Cristo se muestra de sí mismo dentro de ti. Lo vuelvo a repetir. Es importantísimo que pongas atención a lo que Cristo se muestra de sí mismo en ti, porque eso te va a guardar del engaño y de la falsedad. Hoy hay mucho engaño y hay mucha falsedad. Hay mucho engaño, hay mucha falsedad y hay muchas barbas largas. Que por tener una barba larga no significa que lo que se va a decir o lo que va a decir es verdadero. Lo que garantiza que la impartición lo que garantiza que el evangelio que nosotros entendamos, hablemos y oigamos, lo que garantiza que sea verdadero, es que el verdadero dé testimonio dentro de nosotros. Si tú conoces la verdad, si tú eres un experto en la verdad, será más fácil que tú distingas el engaño y la falsedad. Estamos en el verdadero, que es Cristo. Tú sabes que todo lo que nuestro maravilloso Señor Jesucristo hizo y consumó en la cruz fue para que tú y yo estuviéramos en el verdadero. Eso a Él le dio gozo. Eso fue el gozo puesto delante de Él. El poder saber que ahora los que iban a estar en Él, fíjense, los que iban a estar en Él iban a ser sacados del engaño para ahora vivir en la verdad. ¡Qué maravilloso! Vivir en la verdad. Por eso Él no fue a la cruz lamentándose, aunque lo golpearon, por supuesto, y fue lastimado. Él fue a la cruz con gozo, sabiendo que se acababa, los días estaban contados de la vida de engaño y falsedad en la que el hombre vivió por causa de la caída.
de Adán, por el pecado de Adán. Y eso iba a terminar para que ahora podamos vivir, estar y ser educados y enseñados por el verdadero. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Dice Araceli Hernández, hay mucha cizaña con apariencia de trigo y solo es veneno. Exactamente, exactamente. Pero por eso, la manera en que nosotros podemos identificar eso es entendiendo en quién estamos, quién está dentro de nosotros y cuál es la gestión que Él tiene dentro de nosotros. Vuelvo a repetirlo. Él se enseña a sí mismo. Él es la verdad. Él nos enseña la verdad porque Él es la verdad. Él es el verdadero. Saludos, Violeta Shield. Un abrazo grande. Amén. Entonces, fíjense, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego vean cómo termina este pasaje. 1 Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pon ahí en tus notas. Es que Cristo, el que tienes, fíjate, vamos a ver todo el paquete. Oh, este es un combo. Es un combo. ¿Qué tienes adentro? Tienes al Hijo de Dios, tienes al verdadero, tienes a la verdad, tienes al que te enseña la verdad, amén. Tienes al Hijo de Dios, Jesucristo, y tienes en Él también la vida eterna. Él es la vida eterna. La vida eterna prometida es Cristo impartido en nosotros. Por eso el evangelio que el apóstol Pablo enseñaba era Cristo en nosotros. El evangelio del Cristo impartido, fundamental, maravilloso. Entonces, este es el verdadero Dios. Fíjate lo que tienes dentro. Tienes la vida eterna, tienes al verdadero Dios, tienes al Hijo Jesucristo, que es el mismo, tienes al verdadero, tienes la verdad y tienes al que te enseña y te guía esa verdad. Que hoy, vuelvo a decirlo, requerimos, familia, como siempre ha sucedido, requerimos ser doctos, ser expertos, amén, en la verdad. Y no te preocupes, tienes al verdadero dentro, tienes al verdadero, el verdadero es Cristo, amén. Y Cristo ha venido a nosotros ¿para qué? Para darnos entendimiento, para sacarnos, así es, de la confusión. Gracias, Araceli. No hay lugar para la confusión. Un abrazo, Viole, igual de regreso. Saludos, Leticia Hernández. Un abrazo grande. No hay lugar para la confusión. Cristo ha venido a nosotros para darnos entendimiento, para darse a conocer Él mismo. Dios solamente puede ser conocido cuando Él se revela a sí mismo. Esto, escribe, y esto de que Él se revele a sí mismo, escribe, vamos a este punto. Esto de que Él se revele a sí mismo es madurez. Es lo único que te puede llevar a la madurez. La revelación progresiva, constante, permanente, profunda, ininterrumpida de Él mismo te lleva a la madurez. Él, desde que se impartió a tu vida, está haciendo esa labor. Nada más que tenemos que ubicar, ya lo hemos hablado muchas veces, tenemos que ubicar a nuestra alma, porque nuestra alma no está acostumbrada a esas dinámicas de ser enseñada ahora al revés, porque el alma se acostumbró a aprender de afuera hacia adentro. Ahora el alma tiene que entender y empezar a ser entrenada, sí, aunque a algunos no les guste y se enojen, tiene que ser entrenada, aunque algunos echen espuma por la boca, lo siento, tiene el alma que ser entrenada en la nueva realidad, porque el alma está acostumbrada a gobernarse por los 5 sentidos naturales. Entonces, los 5 sentidos naturales era el alimento del alma, pero ahora tienes la vida, la realidad divina dentro. Entonces, al alma eso le da una oportunidad enorme de tener una nueva información en todos los sentidos, nueva como una información que nunca había tenido y nueva porque es de una naturaleza eterna, amén. Entonces ahora el alma puede tener ese recurso y entonces puede entender esa realidad y entonces ahora puede ser dirigida en base a esa información. O sea, ya no siendo
totalmente alimentada por lo externo, aunque de todos modos tú sigues viendo, tú sigues oyendo, pero ya entrenamos a nuestra mente, ¿verdad? A nuestra mente también, pero entrenamos a nuestra alma a que no nos gobierne lo externo, sino que sea la realidad de Cristo, lo que ya tenemos adentro, lo que gobierne nuestra alma. Amén. Y entonces es una reeducación, ¿verdad? Necesitamos por eso que nuestra alma sea entrenada, necesitamos que nuestra alma, como dijo el apóstol Pablo, porque lo dijo Pablo, no lo dijo ninguna otra persona, ahí está en la escritura. Pablo dijo, creo que lo que requiere esa iglesia que dejó de hacer es que Cristo sea formado en nosotros. O sea, tú y yo requerimos que Cristo sea formado en nosotros. ¿Dónde? En nuestra alma. Amén. El alma tiene que entender la realidad del espíritu. Así es, Viole. Así es. Araceli dice, puede echar mano de la vida eterna. Así es. O sea, las herramientas. Y ahora puede echar mano. Antes no. Antes solo echaba mano de lo que veía afuera, ¿no? Ahora sí, ahora puede echar mano de la vida eterna. Vean qué extraordinario. Ahora, ¿cuántos recursos hay en la vida eterna? ¿Cuántos recursos, cuánta riqueza, de cuánta riqueza puede echar mano? Bueno, allí tenemos que entrenar nuestra alma. Pon allí en entrenamiento. ¿Ven? Por eso es importante no desconectarnos. No desconectarnos. Así es, Raquel. El alma debe ser gobernada por el espíritu. Totalmente. El alma no fue creada para gobernar, ¿verdad? Dios quería gobernar la tierra a través del hombre por medio del espíritu. Amén. Y el alma es esa sustancia que puede traer lo eterno, ¿verdad? Tiene esa sustancia de convertir lo eterno y lo espiritual en tangible. O sea, el amor que es Dios en el ámbito eterno y que siempre lo ha sido, Él es amor como sustancia. ¿Cómo ahora se puede mostrar? Cuando a través de nuestra alma ese amor se deja ver en nuestras acciones. Por eso yo digo, a veces decimos tantas cosas, ¿no? Decimos esto, decimos lo otro, andamos muy eruditos y muy conocedores, pero ese no era el propósito de Dios en sí. O sea, el propósito de Dios es que todo lo eterno venga a manifestación, pero no puede venir a manifestación si no pasa por nuestra alma, si nuestra alma no le da expresión. O sea, yo siempre he dicho que el Cristo que el mundo va a ver será el que traspase tu alma. No existe otro. O sea, si el mundo va a ver un Dios si el mundo va a ver a un Dios que los ama, será porque nosotros estamos amándolos, porque somos la expresión de Dios, porque mi alma empieza a expresar genuinamente eso, ni como una apariencia, ni como una obligación, ni como una imitación, sino como una realidad que ya está en mí y que ahora en mi alma también se homologa, ¿verdad? Es gobernada por esa realidad y expresa eso que humanamente, naturalmente yo no pudiera expresar, pero es la expresión del amor y de la vida de Cristo. Es importantísimo. Y así en todo, podemos hablar del amor, podemos hablar de la paz, de la generosidad, de la paciencia, de todo. Todo Dios, en el diseño de Dios, todo Dios quiere que sea traspasado por tu alma, para que tú y yo seamos una expresión total de Él. Amén. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces, este es el interés de Dios. Pero vamos a ver lo que sucedió un poquito con Adán. Decía porque el primer pasaje lo puse allí porque me llamó mucho la atención cómo Él es la verdad, Él es el verdadero y Él se enseña a sí mismo. ¿Por qué Él se enseña a sí mismo y se revela a sí mismo como la verdad? Ya lo dije, porque el alma creó estructuras de falsedad y de engaño. Esa es una realidad. Cuando no teníamos conocimiento de Él, ¿verdad? Y estábamos sumergidos en la corriente de este mundo, nuestra alma se llenó de estructuras engañosas. Esas estructuras engañosas solo pueden ser derribadas por la verdad
que el mismo Hijo de Dios nos muestra de Él mismo dentro de nosotros. Entonces, cuando Adán, ¿qué pasó con Adán? Cuando Adán desobedeció, ¿qué fue lo que empezó a suceder en él? ¿Verdad? Esa naturaleza de pecado, esa naturaleza corrupta se desarrolló y dentro de él, escribe allí, se desarrolló la mentira, se desarrolló el engaño y eso tuvo un efecto nefasto, terrible en Adán. Esto le causó un daño en su cosmovisión. Empezó de hecho él a verse, fíjense, el primer engaño en el que se mete el hombre por causa del pecado, de la separación de Dios, es esa cosmovisión donde el hombre es el centro y la fuente de todas las cosas. Fíjense. Y fíjense que hay doctrinas hoy que al hombre de nuevo lo quieren poner en el centro. Es increíble las doctrinas de engaño que hay. O sea, ya como el hombre tiene que estar en el centro, entonces desechan y quieren derribar, tirar la gracia, quieren tirar la salvación, quieren minimizar la obra redentora de Cristo. Fíjense, la gracia, la obra redentora de Cristo minimizada. ¿Por qué? Por el engaño, por la tentación de volver a poner al hombre en el centro. Familia, amigos, poner al hombre en el centro es el resultado de quedar sin la vida de Dios. Fue lo que empezó a sucederle a Adán y a toda su descendencia. Ellos eran el centro de todo, sus necesidades eran el centro de todo. Exacto, eso es lo que enseñaba la nueva era. ¿Eso de dónde surgió? Eso surge de un alma que deja de ser nutrida de la verdad y solo tiene conciencia, ¿verdad? Tiene conciencia de sí misma. Entonces ella misma se pone en gobierno y se coloca como el centro de todo. ¡Wow! Y acuérdense que cuando eso no es desarraigado del corazón y entonces se conoce el evangelio, muchas veces ya también se distorsiona el evangelio. Por eso les digo, entonces ahora hay unas corrientes que ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta, porque yo me doy cuenta, ahora sí que yo los veo y digo, no se dan cuenta de nuevo de la tentación en la que se está cayendo. ¿Cuál? El hombre, el centro de todo. Ya vimos de hecho en la iglesia los efectos del evangelio antropocéntrico. Me encantaría sé que aquí hay pastores, pastoras y están viendo, me encantaría que en tu experiencia pusieras ahí en los comentarios, te pueden ayudar a alguien después para que vea la transmisión. A lo mejor la va a ver, aunque sea la va a ver para criticar, pero pon algo. pero ¿cuál ha sido tu experiencia como pastor, como pastora? O todos pueden poner, no solo los pastores, todos, sobre tu experiencia con el evangelio antropocéntrico. O sea, ese evangelio donde el hombre es el centro. O sea, ya lo vimos, ya pasamos como iglesia por ahí. Ya tuvimos nuestra experiencia antropocéntrica. Se ha sido extraordinario el poder ahora romper ese gobierno humano, ¿verdad? Empezar a comprender un evangelio que no está centrado en nosotros, sino está centrado en Cristo y ahora poderlo ver a Él claramente y como dije, por eso leí el primer versículo de Juan y poder verlo a Él, ver la verdad y ser enseñados por Él internamente y Él ubicarnos porque Él es el todo. No solo es el centro Cristo, Cristo es todo. Entonces, fíjense qué extraordinario. O sea, bueno, ¿qué le pasó a Adán? Bueno, empezó él a vivir en una cosmovisión de mentira, donde él se cree el centro, el todo, el único. Empezó a creer que tenía propósito, sí, que tenía destino, sí, que tenía visión, que tenía valor, que tenía importancia, pero todo eso independiente de Dios. O sea, tenía destino, pero sin Dios. Era importante, pero sin Dios. Tenía propósito, pero sin Dios. O sea, él empezó a generar una cosmovisión centrada únicamente en él. Y el problema de eso es que esas mentiras han tenido su efecto y han traspasado incluso, como son cosas que se traen en el alma, escuchen, como son cosas que se traen en el alma, incluso hoy hay personas que en su
su teología dicen, no necesitas madurar y no necesitas que Cristo se formado en tu alma y no necesitas, bueno, no, entonces no necesitas. Entonces, por esa razón, si el alma no se despoja de lo viejo, o sea, se sigue trayendo hasta acá. Se ha traído, se ha introducido, y entonces, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado todo eso? Aunque estás hoy en Cristo, pero si tu alma no es desintoxicada, ¿me escucharon? Del evangelio antropocéntrico. Puede ser, el evangelio antropocéntrico no es ni viejo, ni joven, ni antiguo, ¿eh? Ese va mutando, cambia de terminología, cambia de argumentos, fue religioso en un tiempo, enfocado en obras, pero ahora no está enfocado en obras, ahora está enfocado en que no necesitan nada, ni a Dios, no necesita ni a Dios, Él lo tiene todo, Él está más, y escuchen, esa peligrosísima independencia, tremendo. Entonces, cuando uno ve las cartas, ¿no? Cuando uno ve las cartas apostólicas, wow, uno se da cuenta en la vida, o sea, en la práctica, cuando ves la práctica de lo que pasaba en las iglesias y de lo que la iglesia cuando nace comentaba, ves la maravillosa dependencia de Dios, ves la maravillosa también codependencia con la familia de Dios, las iglesias, la importancia que le daban ellos a todo eso y cómo ellos entendían que eso era indispensable para seguir creciendo, para seguirse nutriendo en Cristo Jesús. Entonces, hoy hay efectos, ¿no? El hombre es el centro, es la fuente de todas las cosas. Esa mentira ha llevado un evangelio diferente y que se haya establecido ese evangelio, que se haya introducido y que se sigue introduciendo. Y por eso muchas veces la mayoría de esos mensajes van dirigidos a la complacencia del hombre. Por eso ese mensaje muchas veces cacha al hombre que tiene esa necesidad humana, personal, ¿verdad? Y entonces capta a ese tipo de personas y ahí se establece y ahí crece. Wow. Donde ese evangelio complace al hombre, es un evangelio complaciente para los hombres. Vero Castro dice, en el posmodernismo dice que cada hombre tiene su verdad absoluta. Exactamente. Imagínate, cada quien establece su propia verdad. Eso es consecuencia de la separación, de la muerte allá por el pecado. Ofe López dice, el alma reclama derechos. Sí. Entonces escribe, vamos a puntos importantes. El centro del evangelio no es el hombre. El centro del evangelio es Cristo. Wow. Si tú escuchas un evangelio donde se reduce a Cristo, donde se reduce la gracia. Hace un rato estaba escuchando a Tommy Moya y Tommy Moya decía algo muy interesante, muy cierto, totalmente. Decía Tommy Moya, decía, es que cuando ¿saben por qué se reduce y se quiere sacar la gracia? Se reduce y se saca la gracia porque la gracia siempre golpea al orgullo humano. Le pega al orgullo personal. Cierto. Lo puedes enfocar como quieras. Puedes enfocar esa gracia que el religioso no entiende, pero no solo, vuelvo a decirlo, no solo el religioso, sino ahora las nuevas corrientes que también esa gracia no la quieren. ¿Por qué? Porque gracia es dependencia, gracia es reconocer que todo es Él, es de Él, es para Él y que todo nos fue dado de Él. Es reconocer dependencia permanente de Él. Gracia es reconocer que no lo merecía, sí, que no lo podía yo tampoco alcanzar con mi esfuerzo. Gracia, porque piense, para aquellos que dicen, no, es que la gracia no la necesitas porque lo eterno, bueno, en lo eterno, Cristo tiene sus marcas en sus manos y en su costado. ¿Por qué en lo eterno nuestro Señor quiere tener esas evidencias? Porque esas son las evidencias que avalan y esas son las evidencias eternas de que nosotros lo que tenemos
lo que nos ha dado y lo que seremos por la eternidad es gracias a Él, es por su gracia, es por su sacrificio, es por su amor. Es increíble. Hoy, algunos incluso dicen que ese sacrificio, esa redención, era solamente para los judíos. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Es increíble, es increíble. Pero bueno, aquí estamos, ahí está nuestro Señor Jesucristo, que en la eternidad, a todas las naciones, a los millares y millares que estemos en la eternidad con Él, cuando veamos al Hijo de Dios, que siempre lo vamos a ver con su herida en el costado, con sus manos atravesadas, como evidencia de que somos redimidos. Aunque duela, somos redimidos. Le duele al que no quiere reconocer que el Señor es el Salvador, porque somos redimidos por la eternidad. Lo veremos con esas marcas que nos recordarán: Jorge, tú estás aquí por gracia. Jorge, tú estás aquí por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra redentora que va a tener evidencia y tiene evidencia en la eternidad. Por eso le dijo ¿se acuerdan? A Tomás cuando decía: no, yo no creo. ¿No crees? Mira, ve mis manos, ve mi costado. ¿Tienes dudas? Mete tu mano en mi costado. Extraordinario. Como diciendo, ahí está la evidencia. Extraordinario. Entonces, este evangelio, el centro es Cristo. El evangelio es acerca de Cristo. Amén. No de Adán. Este evangelio es para el beneficio, escribe, ¿de quién? Del propósito eterno del Padre. Es para beneficio del plan eterno de Dios. Amén. Este evangelio está diseñado para que nosotros podamos recibir al Hijo en nuestras vidas y nuestras vidas sean totalmente transformadas, que nuestra alma sea totalmente transformada y podamos convertirnos en la expresión plena del Hijo de Dios. En la expresión plena, que el mundo pueda ver al Hijo de Dios a través de nosotros. Por eso este evangelio está diseñado, ¿para qué? Para que la mentira, escribe, salga de nuestros corazones, porque ahora en nosotros está el verdadero. Y para que entendamos que ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros, es Él en nosotros. Este evangelio que predicamos es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos hoy y siempre y por la eternidad estar seguros, disfrutar esta vida plena. Ya somos plenos, por supuesto, somos completos en Él, no nos falta nada, solo hay que notificárselo al alma. Y a la cara de algunos, ¿verdad? Porque algunos están de repente como medio enojados, y a la cara de algunos, ¿ok? Entonces este evangelio produce hijos maduros. Vamos a 2 Corintios 5, 14 al 17. 2 Corintios 5, 14 al 17. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a ver qué es lo que hace este evangelio, para que vean cómo este evangelio de antropocéntrico no tiene nada, y no tiene el interés de ponernos a nosotros en el centro. Este evangelio tiene el interés de que Cristo sea el todo y Él sea manifestado. Pero para esto tiene que haber algo, tiene que suceder algo. Fíjense, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, fíjense, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Maravilloso. Eliminando toda la naturaleza, este evangelio escribe lo que ha hecho, que es, eliminó, nos notifica que en Cristo se eliminó toda la naturaleza corrupta en nosotros. ¿Y cómo la eliminó? La eliminó en su muerte. La eliminó en su muerte.
Y yo me acuerdo que a mí hace tiempo yo escuché que decían, el Señor se hizo pobre para que yo fuera rico. El Señor se enfermó para que yo sanara. El Señor se hizo pecado para que yo no tuviera pecado, fuera santo. Y el Señor murió para que yo viviera. No es cierto. No es cierto. Eso es mentira. El Señor no murió para que nosotros viviéramos. Escucha, lo que enseña el Evangelio es que Cristo murió por mí para que yo muriera en Él. Repito, Cristo murió por mí para que yo muriera. Para que en su muerte yo también estuviera muerto. Y si no experimentamos su muerte, ¿por qué? Porque si no experimento su muerte, no puedo experimentar la resurrección. ¿Cómo podemos hablar de resurrección si lo que resucita es porque murió? Nadie puede resucitar si no ha muerto primero. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, si vosotros pues habéis resucitado, ¿cómo que vosotros pues habéis resucitado? Lo que está diciendo es, resucitaste porque el primer efecto del evangelio es llevarte a la muerte. El primer efecto del evangelio es matarte, porque no se trata de ti. ¿Por qué? Porque después de que mueras, va a resucitar una nueva creación maravillosa, que no se trata de nosotros, se trata de la naturaleza del Hijo, extraordinaria, poderosa, una nueva creación, una nueva raza de personas con la naturaleza divina, que iban a caminar o que están caminando en esta tierra, manifestando la propia vida de Dios. Por eso el apóstol decía, si vosotros pues habéis resucitado, entonces pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo que está diciendo es eso. Si ya resucitaste, ahora tienes dentro una tremenda naturaleza. Cuando dice las cosas de arriba, ya lo he dicho muchas veces, no se refiere al cielo, se refiere a las cosas celestiales o la naturaleza de arriba, que es la que tenemos aquí dentro, nosotros, porque hemos sido resucitados en Cristo Jesús. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el todo? Es Él. ¿Qué somos nosotros? Somos ese vaso de barro que contiene toda esta gloria y esta riqueza. Y que cuando Cristo se ha manifestado, ahí mismo dicen Colosenses, para que cuando Él se ha manifestado, nosotros seamos manifestados juntamente con Él. Parece como si dice, y prepárate, porque si tú has resucitado y buscas y pones la mira, primero usa dos cosas, pones la mira en las cosas de arriba, ya expliqué este fin de semana que poner la mira en las cosas de arriba es froneos, no es mira. En el español pusieron la mira, pero en el griego es froneos, que es un ejercicio mental, que es lo que está diciendo es lo que dijimos en un principio. Necesitas el entrenamiento, tu alma necesita ser entrenada, porque sus procesos mentales han sido muy terrenales. Entonces ahora tiene que ser entrenada en los procesos mentales del cielo. Amén. Entonces por eso dice froneos en las cosas de arriba. En otras palabras, empieza a tener tus lógicas con la realidad celestial. O sea, poner a mí las cosas de arriba y luego después dice, busca las cosas de arriba. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y no en las de la tierra. Después dice, busca las cosas de arriba. O sea, buscar, ¿qué es? Buscar es indagar, es crecer en el entendimiento de la realidad eterna, de la naturaleza poderosa impartida que tenemos, esa naturaleza de Dios en nosotros. Maravillosa, maravillosa. Entonces, fíjense qué extraordinario. Por eso el apóstol en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué extraordinario, qué extraordinario. Por eso no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero Él, al ser manifestado a través de nosotros, es como decir, tú vas a ser, obviamente, por supuesto, pues vas a ser enormemente beneficiado, lo vas a disfrutar, vas a comprobar que esto es bueno, vas a comprobar que esto es agradable,
vas a comprobar que esto es perfecto. Vas a darte cuenta que esto es lo más extraordinario que te pudo haber pasado, que Cristo, ¿verdad?, estuviera en ti, que tú pudieras ahora ser hijo de Dios por naturaleza, ¿verdad?, por genética. Tenemos la naturaleza divina, maravilloso. No tenemos nada que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña esa gran verdad, muertos juntamente con Él. Eso es extraordinario. Amén. Entonces, la cruz es un entendimiento de su obra consumada. No solo trata de su crucifixión en el Gólgota, que me enseña que esa naturaleza corrupta y adámica fue clavada en la cruz y que estoy muerto con Él y sepultado, pero también estoy resucitado y estoy gobernando, ¿verdad? Sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. El entendimiento de esta verdad entonces nos lleva al versículo 15. Cuando tú vas comprendiendo, cuando tú vas entendiendo, vean el efecto de las personas que pasan por lo que se debe pasar. O sea, el Evangelio no mantiene viva a la persona. Ya lo dije, lo primero que hace el Evangelio es llevar a la muerte. Es el error que cometemos, es que luego lo primero que le prometemos a la gente es la mejora de sus vidas, ¿verdad? Cuando promovemos el Evangelio. Entonces promovemos mal el Evangelio, les prometemos mejoras de su vida. Te va a ir mejor acá, te va a ir mejor allá, vas a ver, no vas a perder tu trabajo, te va a crecer la barba. Y la barba ya me la corté, Joaquín, y vas a ver que va a ser hasta barba cerrada, vas a ver que te va a ir súper bien. Entonces, lo que estamos haciendo con eso es decirles, el Señor va a mantener tu vida y la va a mejorar. Eso no es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, al revés, lo que quiere hacer es, fíjense, lo que quiere hacer es convencernos incluso de que la vida verdadera no la hemos vivido. Convencernos realmente de que la verdadera vida no la hemos probado y que lo que nosotros estamos probando o donde estamos viviendo realmente es un ámbito de muerte, de falsedad y de engaño. Entonces, para acabar con eso, lo que hace el Evangelio es te introduce a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que experimentes la muerte juntamente con Él. ¡Qué extraordinario! Y entonces, cuando una persona, ¿verdad?, pasa por esa maravillosa realidad de la cruz, vean lo que dice el versículo, ¿cuál es el 15? Y por todos murió, dice, para que los que viven, por supuesto, porque viven, pero ya murieron, ¿verdad? En el versículo 14 dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces dice, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ya vieron? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! Extraordinario. Para que los que viven ya no vivan para sí. Escribe, los que ya no viven para sí, ¿quiénes son? Fíjate, pon allí, los que ya no viven para sí, ¿quiénes son? Va otra vez. Los que ya no viven para sí, ¿quiénes son? ¿Son todos? Ya estoy terminando, ¿eh? Los que ya no viven para sí, ¿son todos? Así es, dice Raquel Mañau, el hombre en su necesidad y que su necesidad sea suplida, aunque no se cumpla lo que Dios quiere. Exactamente, tienes razón, Raquel. El hombre, de hecho, ve su necesidad y tiene un anhelo porque esa necesidad se supla. Y no le importa lo que Dios quiere o el propósito del Padre. Él no le importa. No le interesa la voluntad de Dios. Le interesa que sus problemas se arreglen. Entonces, ¿quiénes son esos que ya no viven para sí? Ayúdenme. ¿Quiénes son esos que ya no viven para sí? Bueno, escribe, ¿quiénes son esos que ya no viven para sí? Los hijos maduros. Esos son los hijos maduros, los que ya no viven para sí. Porque entiende que ya no tiene vida. Entiende que Cristo es su vida. Entiende que ya no tiene planes. Entiende que el Padre tiene un propósito y por eso está en la tierra con él.
Y por eso está en la tierra. Y por eso se le metió. Este maduro entendió que él fue creado por él y para él, para nuestro Señor Jesucristo. No todos los hijos de Dios, los que han madurado. Los mariachis callaron, ¿verdad? Estos son los hijos maduros, porque entienden que ya no tienen vida. Ahora Cristo es su vida. Este es el entendimiento de los hijos maduros. Porque ¿qué pasa con los inmaduros? Los inmaduros todavía creen que Dios diseñó todo para beneficio de ellos. ¿Sí o no? Creen que todo es para ellos. Que todo es para su beneficio. Y por eso cuando las cosas no les salen, cuando las cosas no se dan como quieren, ¿qué pasa con los inmaduros? Se enojan, se molestan, cambian su actitud, abandonan el barco. El hijo maduro ya no hace lo que quiere. El hijo maduro deja que el que le habita, ¿verdad? Permite, de hecho, que el que le habita, al que le habita, él no busca que le vaya bien, sino que él quiere que a Cristo le vaya bien con él. Que el que le habita tenga expresión, tenga libertad, tenga manifestación. Un hijo que es entendido, entiende que esto no se trata de sus prioridades ni de sus intereses, que esto se trata de que el sueño del Padre se cumpla. ¿Se acuerdan lo que Jesús le preguntó a los discípulos en Mateo 16:15? Les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y se acuerdan lo que contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, fíjense, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Eso de reconvenirle, ¿qué significa? Literalmente lo empezó a regañar y le empezó a decir, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Oye, Señor, ¿qué no tienes cuidado de ti? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que vas a ir a ese sufrimiento? Versículo 23, en este mismo capítulo, donde le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, mi Padre te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese mismo día, más adelantito, le dice ahora, en el versículo 23, se vuelve y le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos una realidad. A Cristo se le reveló a Pedro, el Padre le reveló a Cristo, pero no fue revelado en Pedro, se lo reveló a Pedro. Cristo se le reveló, el Padre se lo reveló a Pedro, pero no en Pedro, porque más adelante te das cuenta que Pedro está viendo ¿verdad? Está viendo su necesidad, o sea, él está viendo su humanidad, está viendo sus necesidades primero, antes que el propósito del Padre. O sea, primero estamos nosotros, antes que el propósito del Padre. Pedro estaba regañando, es increíble, estaba regañando ¿a quién? Al Cristo eterno, encarnado, lo está regañando, Pedro. Así operan, escribe, los hijos inmaduros. ¿Qué hacen con Dios? Le ordenan, dirían, ¿no? Que no es posible, ¿no? Pero ellos dicen casi hay que hacerle manita de puerco a Dios, lo obligan, decretan como diciendo, aunque tú no quieras Dios, pero si yo lo decreto y lo decreto y lo decreto y porque lo dice la Biblia lo tienes que hacer. Es más, mi fe compromete tu poder.
Esto no es por la fe de nadie, ni es por mi fe, es porque yo creo y así tiene que suceder. Inmadurez. Personas que ponen la mira en las cosas de los hombres y no en el Señor, no en lo eterno. Entonces, aquí hay una clave para madurez. Importantísimo, si tú quieres crecer y madurar, ¿sabes qué? Te invito a que pongas la mira en las cosas de arriba. Lo voy a decir de nuevo en español, ¿verdad? Más clarito. A que empieces a buscar y a ejercitar tu alma, a entrenarla en la realidad nueva que tienes en Cristo Jesús. En esa naturaleza donde puedes echar mano de la vida eterna, donde puedes echar mano de todo lo eterno. Y eso va a crear un alma que empiece ¿a qué? A tomar como verdadero lo que ya tienes allí, que es el depósito de la verdad, es la vida misma de Dios dentro, y que se empieza a despojar, porque viene el otro detalle, el despojo. Entonces, muchas veces, o más bien no muchas veces, escribe esto: hasta que no sea revelado Cristo en nosotros, no hay una transformación genuina. Por eso lo que quería el apóstol era, lo que más apreciaba el apóstol fue lo que Dios hizo con él. ¿Saben qué era lo que el apóstol Pablo apreciaba más? Que el Padre le reveló a su Hijo en él. Dice, cuando me reveló a su Hijo en mí. Y el mismo apóstol Pablo, hablando incluso de personas que ya estaban sirviendo en la iglesia y que ya habían avanzado y que ya tenían ciertas asignaciones en la iglesia, en esa iglesia primaria creciente, en Filipenses 2:21 dice algo bien fuerte el apóstol Pablo. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él allí en el contexto está hablando de que va a enviar a uno que era, creo, Timoteo, y donde él da testimonio de que Timoteo es fiel, es honesto y que busca verdaderamente el interés del evangelio, el interés de Cristo, porque hay otros que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! Y bueno, ahí lo dejamos. Este evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene la intención de llevarte a la madurez, porque el Señor quiere esa maravillosa, esa vida poderosa. Escuchen esto, esa vida poderosa de los que ya no viven para sí, ¿verdad? Como dice el pasaje, de los que ya no viven para sí, sino que ahora viven para el Señor. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Extraordinario. Así que a seguir avanzando en Cristo Jesús, entrenando nuestra alma en la realidad de Cristo, que nuestra mente empiece a ser renovada en esa realidad para que compruebe que esa realidad es buena, es agradable, es perfecta, para que también nos demos cuenta que lo mejor es que nosotros no vivamos nuestra propia vida, sino que la vida del Hijo de Dios sea nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él. Qué maravilloso y extraordinario es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá, te damos.